bueno, estuve meditando una palabra. Recuerden que estamos en una serie muy linda que se llama Hasta lo Último, que es una serie de evangelismo. Y meditando sobre un pasaje de la Biblia que habla de la vida de Cornelio. Yo creo que me acompañen rápidamente al libro de Hechos, capítulo 10, versículo 1. Hechos 10, 1. Nueva versión. Bueno, va a leerla primero la Reina Valera. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa. Estoy 10.2 voy. Hechos 10.2. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Quiero cambiar la versión y leer Nueva Versión Internacional. ¿Me la colocas, por favor? Nueva Versión Internacional. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio. A ver, cuando habla de un centurión, a ver, este hombre no era cualquier hombre. Recordemos el contexto histórico. El pueblo de Israel estaba subyugado por el pueblo. ¿Por cuál pueblo? Por un imperio. Era el imperio romano, el imperio más poderoso de la época. Ellos estaban subyugados, ellos estaban como esclavos viviendo en su tierra, pero gobernados por extranjeros. Esos eran los romanos. Ahora, Cornelio, ¿quién era? Cornelio no era cualquier soldado romano, era un centurión. ¿Quién era? ¿Qué hacía un centurión? Un centurión era un capitán del soldado, del ejército romano. Era un soldado que tenía a cargo 100 hombres. ¿Cuántos? 100. Por eso se llamaba centurión. O sea, era un hombre de autoridad. Ese era Cornelio. Y llama la atención porque para los judíos no podían entrar a cualquier casa. Para ellos era inmundo solamente el entrar a la casa de una persona que no fuera también judía, mucho menos de un romano. Para ellos el que hiciera eso era considerado inmundo, se había contaminado, ¿sí? Y mira cómo Dios les da una enseñanza, porque prácticamente el libro de Hechos relata qué pasó después de que Jesús resucita y sube al cielo, y qué pasa con los apóstoles, con los discípulos que él formó durante 3 años, a los cuales les dio la tarea de que ellos siguieran lo que él había empezado. Cornelio y su familia, aquí lo voy a nombrar, fue la primera familia no judía, escúcheme, no judía, que se convirtió a Cristo. Tremendo, ¿no? Ese no fue cualquier hombre. Y ahora sí vamos a escudriñar la palabra. Dice, vivía en Cesarea. Está hablando, Cesarea era la provincia de Israel llamada, esa era en la que él se puede decir que tenía dominio. Sigue un llamado por el ya. Tremendo. Él y toda su familia. ¿Lo está leyendo conmigo? Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. ¿De cuál Dios? Déjeme decirle algo. Para los romanos, el Dios de los judíos no era el Dios de ellos. Para los romanos, sus dioses eran muchos. Sí, recordemos la historia, ellos tenían muchos dioses, pero él adoraba, dice. Él era temeroso del Dios que habla acá es del Dios con D mayúscula, del Dios de los judíos, de nuestro Dios. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Algo que yo decía, y estamos hablando de evangelismo, recuerden que cuando hablamos de evangelismo es compartir las buenas nuevas. ¿Cómo este hombre supo ganar a su familia? ¿No les llama a ustedes la atención? Primero, ¿cómo conoció este hombre de Dios? Y bueno, y lo segundo, ¿cómo ganó su familia? Porque muchos conocen a Dios, pero no saben ganar a su familia, ¿o no? Cuando llegamos a la vida cristiana, muchos de nosotros llegamos los únicos. Y Dios nos dio la sabiduría para ir ganando nuestra familia. Pero ¿cómo este hombre pudo evangelizar a su familia? Yo creo que este hombre, puedo estar seguro, este hombre tuvo que haber nacido en su religión tradicional, en lo que aprendió de sus padres, que no fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Tuvo que haber sido formado en su propia religión. Vamos acá. Mira lo que me encontré, me puse a mirar otra versión y me pareció muy linda, que es la TLA, Traducción Libre al Día. Dice, Cornelio y todos los de su casa
amaban y adoraban a Dios. Además, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres y siempre oraba a Dios. ¿Saben yo qué veo en este hombre? Que era un hombre que temía a Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que amaba a Dios. O sea, uno empieza a deducir ahí cómo supo ganar a su familia, porque era un hombre que temía a Dios, ¿cierto? ¿Por qué este hombre supo ganar a su familia? Porque era un hombre que amaba a Dios. Ahora va para nosotros. ¿Cómo puedo ganar a mi familia? Dice, temiendo a Dios. ¿Cómo puedo ganar a mi familia? ¿Quién me ayuda? Amando a Dios. Pero mira, Cornelio, estamos con la palabra. No nos soltemos de la palabra, porque la misma palabra nos está diciendo cómo hacerlo. La misma palabra nos dice cómo. ¿Cómo ganó Cornelio a su familia? Amando a Dios, ¿cierto? ¿Cómo ganó Cornelio a su familia? Adorando a Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué debes tú hacer para ganar a tu familia? ¿Qué debes hacer tú? Amar a Dios. ¿Qué debes hacer tú y yo? Adorar a Dios. Temer a Dios. Porque es que si los que están debajo, yo hablo de nuestras familias, ven que nosotros tememos a Dios, que el temor de Dios está en nuestros corazones, ellos pueden ser que no digan nada en un momento, pero va a llegar el momento en donde ellos van a empezar a seguir nuestros pasos. Tarde que temprano, mire, usted no se afane, usted no se desespere, no se angustie de ver que no pasa y que pasan los días y les diga, espere, solamente le digo algo, persevere. Solamente le digo algo, manténgase firme en lo que usted ha creído. Que dice Jeremías, que ellos se vuelvan a ti y no tú a ellos, porque eso puede pasar. ¿Me están siguiendo? ¿Qué hacía este hombre? Me llama la atención acá. Era un hombre generoso. Dice que él era generoso con los del pueblo de Dios, con los judíos. Mire, así usted no lo crea, cuando nosotros damos y somos generosos para con Dios, para con su pueblo, nuestros hijos también lo van a ver. Y nuestra familia lo va a ver. Muchas veces no tenemos que sentarnos y darles un decálogo de cómo se hacen las cosas. Simplemente es que nosotros lo hagamos y ellos tarde que temprano lo van a seguir. Siempre oraba a Dios. Yo recuerdo un joven decía que siempre recordaba de su papá cuando él tenía 5 o 6 años y subía a donde él estaba y veía a su papá y a su mamá de rodillas orando a Dios. Es más, pidiendo por él. Y decía, yo no conocía a Dios de 6 años, pero siempre veía a mi papá orando por mí. ¿Cuántos de acá se durmieron sintiendo cómo el papá entraba y ponía la mano sobre su cabeza y oraba por él? ¿Cierto? Una joven dijo una vez, yo la Biblia que aprendí era la que mi papá me decía cuando oraba por mí. Esa es la Biblia que sé hoy en día. No podemos desfallecer, no podemos desmayar. ¿Me están siguiendo? Amén. Cornelio era un hombre que conocía la presencia de Dios. Era un hombre que tenía comunión con Dios. Era un hombre que habitaba al abrigo de Dios. Era un hombre que habitaba al abrigo de Dios. ¿Y saben qué encontré meditando en esto? Me fui al Salmo 91. Y yo sé que ese está muy de moda en estos días. Cada vez que tiembla la tierra, todo el mundo corre a ese salmo. Salmo 91. Yo creo que me acompañen. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Qué tremendo salmo. Pero aquí nos habla también, nos conecta con la historia de Cornelio. ¿Por qué? Porque dice que solo aquel que habita al abrigo del Altísimo
encuentra 4 cosas. Y yo quiero que por favor los que están tomando apuntes las tomen. ¿Qué podemos encontrar cuando habitamos al abrigo de Dios? ¿Qué encontró Cornelio al habitar al abrigo de Dios? El que habita al abrigo del Altísimo. Muchas veces leemos el Salmo 91 y en muchas casas lo tienen abierto. Yo me acuerdo que mi papá, él compró una Biblia así de grande. ¿Se acuerdan de esas que vendían, que iban vendedores de libros de puerta en puerta y vendían una Biblia? Así de grande era la Biblia. Así de grueso. Pero era versión, una vez me puse a mirar la versión, era Reina Valera 1915. ¿Quién lee eso? 1915, que es una versión, si no estoy mal el año, pero eso habla en vosotros y unas palabras que uno no entiende, pero era como, no sé, se compraba como amuleto y se compraba un atril, porque ¿dónde se colocaba la Biblia? ¿Sí? Y no sé cuántos de ustedes lo hicieron. Y usted entraba y al lado de la sala, ahí estaba. Pero lo chistoso era que estaba el atril, la Biblia, y dice, wow, voltea y mira una herradura y voltea y mira una mata de sábila. De ahí vinimos todos. ¿Cierto que sí? Todos, miren, el 90% de acá venimos de una tradición que mezcla, que hace unas combinaciones todas rarísimas. O confiamos o no confiamos en Dios. No, Señor, esto es para esto, pero esto es por si no. Por si tú no respondes, esta está. Por si las moscas estás distraído, yo sé que la herradura me contesta. O si no hay algún riego. Mira, 4 cosas que encontramos, que la palabra nos enseña. Solo aquel que habita al abrigo del Altísimo. Y yo quiero que miremos esta versión, Nueva Traducción Viviente. Ayúdame, por favor. Nueva Traducción Viviente. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Versículo 2. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Pero yo creo que paremos en el versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo. Mire, cuando uno mira la palabra muchas veces la pasamos muy rápido, pero Salmo 91 está escrito y solo escrito para una sola persona, para el que habita al abrigo del Altísimo. Solamente para él. Porque cuando uno logra entender y el Señor como que le da esa claridad, uno dice que, porque todos nos gusta leer esto. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad, no temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día. 6, ni pestilencia que ande en la oscuridad, y muchos se lo saben, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Hasta ahí todos tomamos, ¿cierto? Pero recuerden que toda promesa de Dios antecede algo. Toda promesa de Dios antecede algo. Mire la que quiera, mire la que quiera. Es que muchas veces nos enseñaron a tomar la promesa y reclamar ese pedacito, ese. Él te bendecirá, te multiplicará, te engrandecerá, te dará fama, honor, riquezas, y nos quedamos con eso. Y vamos al Señor y le decimos, bueno, Señor, yo te creí esta promesa y tú, mira, aquí está, ¿no? ¿Por qué no me cumples? Pero es que no leemos un poquito atrás. No leemos el que habita al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué le pasa? ¿Qué sucede? Primero, ¿quieres leerlo? Encuentra descanso. Colócala, por favor. Coloca la cita. El que habita al abrigo del Altísimo. Salmo 91:1. Se acoge a la sombra del Todopoderoso. Voy a leerles esta versión, que es la versión
Nueva traducción viviente, nueva versión internacional, dice: el que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Descansará. ¿Cierto que uno muchas veces se siente cansado? Y no les estoy hablando solamente de cansancio físico, sino el cansancio que muchas veces produce la vida. ¿Cierto? Uno se siente, y por más de que uno se vaya un fin de semana a acostarse y no hacer nada, simplemente que le traigan a uno y se lo llamen a uno y ya está servido, pase, pero llega uno y sigue igual. Y muchos dicen, ya me quiero morir. Yo hablaba con una vez una persona y me decía, yo ya me quiero morir. Le pedí a Dios que se quería morir. Y yo le decía, ¿y por qué le pide a Dios eso? Porque me siento muy cansado. Y es un cansancio espiritual. Es un cansancio que agota, es un cansancio. Yo sé que aquí muchos lo hemos sentido. Es un cansancio. Es más, yo he conocido jóvenes que están cansados. Hay un cansancio. Pero como resultado de ir y habitar al abrigo del Altísimo, viene el Señor y nos quita ese cansancio. Viene el Señor y dice, hallará descanso. Hallará descanso. Marcos 11, 28 dice, luego les dijo Jesús, Marcos 11, 28 y 29. Luego dijo Jesús, pónganla por favor, me encanta esta versión. Estoy en Marcos 11, 28. ¿O me equivoqué de cita? No, esa es. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados. Vengan a mí todos los que están cansados. Mateo, por favor. Bueno, yo la veo acá, yo la tengo acá. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. ¿Cómo la ven? Tremendo. Vengan a mí, denme sus cargas. Y les daré descanso para su alma. Y ese descanso para el alma, eso no se compra. Mire, eso usted no lo va a conseguir en ningún lado. Eso no lo vamos a encontrar. Porque ese descanso del alma, mire, puede venir, ese descanso que Dios da, puede venir en la tribulación más dura y más difícil que usted esté viviendo. Es que es más, usted puede en este momento no estar atravesando ninguna tribulación, puede estar relajado, pues lo que sea, pero usted siente esa carga. Y usted se levanta y siente la carga, y dice, Dios, ¿qué es lo que pasa? Nuestros hijos también, o sea, la familia, eso trae carga. El hecho de estar pensando algo a toda hora, hay un pago que se cumple el mes y viene y esto, y empieza ese bombardeo en la mente y empieza a ponerse cada vez y más pesado. El ver que muchas veces nuestra familia no llega a los pies del Señor y empieza esa preocupación y esa angustia y no tenemos paz, no sentimos paz. Pero dice la palabra de Dios, la palabra de Dios nos está enseñando esta mañana que si habitamos al abrigo del Altísimo, que si hacemos del Señor nuestra morada, que si hacemos del Señor nuestra habitación, tal vez como Cornelio lo hizo, vamos a encontrar descanso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres encontrar descanso? Haz del Señor tu habitación. Dos, solo aquel que habita al abrigo del Altísimo hace del Señor su refugio. Y ahí mismo está, Salmo 91, versículo 2, por favor. ¿Lo tienes? Ahí. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio.
Cuando uno habla de refugio, cuando ustedes escuchan la palabra refugio, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué se les viene a su mente? ¿Sí? ¿Sí? Aquí en Colombia no lo tenemos mucho, pero por ejemplo en países donde hay tantos tornados como en Estados Unidos, allá las casas tienen su propio refugio. ¿Sí sabían eso? Es más, cuando estaba a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial, que era una guerra nuclear hace, bueno, ahorita también, pero más o menos en los 60, en los 70, que eran, las casas hicieron unos refugios que eran supuestamente contra ese tipo de bombas. Pero eso los hacía sentir como seguros. Ese es un refugio. Entonces, cuando nosotros vamos y hacemos del Señor nuestro refugio, cuando tú haces del Señor tu refugio, tú te vas a sentir seguro. Nos vamos a sentir seguros, protegidos. Puede decir, puede venir un tornado a acabar con todo allá arriba, pero yo aquí estoy seguro aquí estoy yo seguro, me siento seguro. Y en un refugio tienen alimentos, tienen yo no sé provisiones para cuánto tiempo, no sé si son 15 días, tienen de todo, pueden estar ahí tanto tiempo. Pero allí se sienten seguros. ¿Cuántos quieren hacer de nuestro Dios su refugio? Yo también. Pero solamente lo voy a encontrar ¿dónde? Estando bajo su abrigo, en su presencia. Salmo 62:7. Salmo 62:7, nueva traducción viviente, dice: mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Oh, qué tremenda palabra. Salmo 62:7, nueva traducción viviente. Mira, mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Solamente el que escribe esto, solamente puede ser alguien que ha conocido a Dios. Aquel que diga esto, no sé si fue el rey David el que lo hizo, es una persona que como Cornelio tiene comunión con Dios. Que puede dar, mire, tremendo porque dice mi victoria, o sea, le da el honor a Dios. Las victorias que ha tenido le dice, no, mira, no son de él. Lo que viene, el éxito, todo, las puertas que se le abren, los ascensos, la empresa que se abre, todo. Dice, no, yo no soy, es él. Cuando habla de la victoria, el rey David, ¿cuántas guerras tuvo? Pero nunca decía, fui yo. ¿Quién fue? Fue mi rey. Fue mi Dios. Una vez me senté a hablar con un empresario, un hombre que le ha ido muy bien en un ramo aquí en Bogotá, pero muy bien, de verdad, muy bien. Y el hombre empezó a hablarme y muchas veces uno habla con este tipo de personas que han tenido éxito y usted lo primero que escucha es que yo lo hice. Ese hombre dijo, no, Dios me regaló esta empresa y Dios me ha prosperado y Dios me ha bendecido. Y siempre que me hablaba me nombraba a Dios. Y ahorita no damos abasto produciendo. Estamos saturados, mire, aquí no puedo, pero todo viene de Dios. Y este hombre siempre le ha dado la victoria a Dios. Solamente cuando habitamos bajo el abrigo del Altísimo vamos a darle a Dios toda la gloria y toda la honra, porque sabemos que no fuimos nosotros. Mira, esta semana yo meditaba algo con el temblor. ¿Cuántos sintieron el temblor? Amén. Miren, ¿saben qué? Ustedes no meditan, piensen algo. Qué insignificantes somos nosotros. ¿Usted se ha puesto a meditar eso? Lo insignificantes y pequeñitos que somos. No somos nada. ¿De qué se las pica? ¿De qué se las pica? ¿De qué no las picamos? ¿De que tenemos algo que se acaba en un instante? Mire, con mi hijo hablábamos algo. Esa misma intensidad, Dios nos guarde. Dios nos guarda a todos acá. Esa misma intensidad, un minuto más o 2 minutos más, así, 2 minutos más, yo no sé cuántos edificios se hubieran caído. Así tal cual, no le ponga más, no le quite más, un poquito más de tiempo. Ahora le dicen a uno, quédese tranquilo, vaya a busque uno debajo de una mesa, vaya y si se cae el edificio, ¿para qué?
Ahí en esos momentos es donde uno se da cuenta de que realmente lo pequeñitos que somos y que en cualquier momento Dios nos llama a su presencia, en cualquier instante nos llama Dios a su presencia. Bueno, amén. Entonces, el que habita el abrigo de Dios aprende a ver a Dios como su refugio. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo, lo tercero. Solo aquel que habita el abrigo del Altísimo hace del Señor su fortaleza. Déjala ahí, por favor. Deja la cita. En Dios está mi salvación y gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. No, esa no es. Listo, vamos al Salmo 91. Dice otra vez acá. Ok, esa sí es. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza. Ahora, cuando hablamos de fortaleza, ¿qué se le viene a su cabeza? ¿Qué se le viene a su mente? Fortaleza. ¿Cómo? Hay una versión, la Reina Valera dice, mi castillo, mi fortaleza. Antiguamente los castillos estaban protegidos de una muralla alta, era impenetrable, pero solamente el que vivía, casi siempre los que vivían ahí eran los reyes, que gobernaban todos los pueblos alrededor. Y ahí dentro del castillo ellos también se sentían muy seguros, pero era su fortaleza. Su fortaleza. Cuando hablo de fortaleza, hablo de escudo. Solo aquel que conoce a Dios puede ver a Dios como su escudo. Un escudo protege contra dardos, contra ataques, ¿cierto que sí? No olviden que tenemos un enemigo y ese enemigo nos quiere destruir. Entonces, Dios es nuestro escudo. Dios es nuestra fortaleza. Solo aquel que habita al abrigo del Altísimo conoce a Dios como aquel que lo puede librar. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Ha pensado en eso? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar en un desastre? Pues nos vamos para la presencia de Dios. Pero porque estamos seguros y confiados en un Dios que hemos conocido. Es que ese es el problema. El problema es precisamente ese, que no le conocemos o no le hemos conocido. Y por eso hacemos todo lo contrario. No tenemos paz, ¿cierto? Sentimos temor, terror a todas horas. No nos sentimos seguros. ¿Sí ven cómo una cosa trae la otra? Entonces dice, ¿por qué no tengo paz? Porque no has estado al abrigo del Altísimo. ¿Por qué sientes tanto temor? Porque no has estado al abrigo del Altísimo. ¿Me están siguiendo? ¿A cuánto Dios les está hablando? Cuando hablamos de fortaleza también hablamos de fuerzas. Dios es el que nos da nuevas fuerzas. Dios es el que levanta al caído. Dios es el que levanta al cansado. Dios es el que levanta al abatido. Dios levanta al que se siente desanimado. Ese es nuestro Dios. El Señor es quien renueva nuestras fuerzas. Sí, es verdad, nos podemos sentir cansados, pero Dios renueva nuestras fuerzas. ¿Cuánto lo creen? Dios nos da nuevas fuerzas. Mira lo que dice el Salmo 92:10. Dice, 92:10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Cuando la Biblia habla de un búfalo, habla de fuerza. Dios nos va a dar fuerzas como se las ha dado a un búfalo. Tú te levantarás, nos levantaremos e iremos adelante para cumplir el sueño y el propósito, sin sentirnos cansados, sin sentirnos fracasados, sin sentir que la vida se nos fue y no hicimos nada. Dios nos va a dar las fuerzas. Muchas veces el diablo nos dice, ya tienes tanta edad, ya todo se acabó, no hiciste nada, perdiste tu vida. Pero Dios dice, no. Mira, Dios usó a Moisés a los 80 años. Dios usó a Abraham a los 100 años. Para Dios no hay límite de edad. Voltea a la persona y dile, para Dios no hay edad.
Dios no hace excepción de personas. Dios usa a un niño como a un anciano, o a un joven, o a una persona en una adulta. Para Dios no hay límites. Dios te puede usar a ti y a mí en cualquier momento. Dios es un Dios que renueva nuestras fuerzas. Entonces, si habitamos al abrigo del Altísimo, Dios va a renovar nuestras fuerzas. 4. Solo el que habita al abrigo del Altísimo aprende a confiar en Él. Esa sí me gusta. Vuelva a dejar el mismo, por favor. Ahí está a lo último. El mismo versículo. Amén. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Y eso sí se lo quiero dejar bien claro. Uno no confía en alguien que uno no conoce. Usted va a confiar en quien usted no conoce. Usted se sube a un Uber y le dice, lléveme a tal dirección y usted se duerme. Mujeres, si son mujeres son las 11 o 10 de la noche. Salió de trabajar, no sé. ¿Sí usted se duerme? O usted va así con un ojo mirando para allá y el otro mirando para acá, mirando la ruta, mirando Waze, a ver si le comparte la ruta a su esposo, le comparte y todo. Tiene 3 personas ahí siguiendo. O usted le entrega a sus hijos a un vaya, llévelo. ¿Sí? Nosotros confiamos en quien conocemos. Yo confío en quien conozco. No podemos confiar en alguien que no conocemos. Primero debemos conocer a esa persona y luego sí vamos a confiar. No podemos decir que confiamos en Dios si no le hemos conocido. Y yo quiero que cada uno se haga una pregunta porque yo me la hice. ¿Yo confío en Dios? ¿Nosotros confiamos en Dios? Ay, confío. ¿Tú confías? Yo confío en Dios. Porque es muy fácil decir que confiamos cuando todo va bien. Es muy fácil decirle al Señor cuando la barca va viento en popa, buen sol, buena mar, el mar calmado, yo confío en ti. Pero como le pasó a sus discípulos, cuando se levanta una tempestad, cuando hay un huracán, cuando hay vientos contrarios, cuando la barca se está hundiendo, es fácil decirle, Señor, yo sigo confiando en ti. O le decimos, Señor, levántate porque nos vamos a ahogar. Aquí también el problema es este. Si no hemos podido confiar en Dios, es porque aún no le hemos conocido. Y necesitamos conocerle. ¿Dónde le voy a conocer? Al abrigo de a su abrigo, bajo sus alas, sacando el tiempo, sacando un tiempo en el día. Lo intentamos este año con los que estamos estudiando un discipulado de hacer un devocional y cierto que costó los que están acá. No es fácil muchas veces sacar un tiempo porque desde que nos levantamos nuestra mente se activa en un corre-corre. Pero sacar un tiempo en el que vamos a meditar, vamos a leer, escudriñar la palabra y vamos a orar la palabra. Y los que lo hicimos, cuando entrábamos y orábamos la palabra, sentíamos como Dios nos hablaba. Y venía la palabra rema para ese día. ¿Cierto que sí? Y nos sostenía esa palabra y cuando ese mismo día íbamos a pasar situaciones y solamente nos sostenía la palabra que Dios nos había dado en la mañana. Pero muchos no persistieron. Se dejaron otra vez envolver por el afán. Y así, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Si no leemos su palabra, ¿cómo le vamos a conocer? Si no leemos su palabra porque no nos queda tiempo, entonces ¿cómo le vamos a conocer? Mira lo que dice el versículo, Salmo 91, versículo 9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Tremendo.
Este por qué viene de todo lo que les diré ahorita. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y el versículo 9 dice, porque has puesto. Porque has puesto. El 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Y el 9 dice, porque hace. Vuelve en el 9 y nos recuerda, todo esto te vendrá, te protegerá, enviará a sus ángeles, no te pasa nada, porque has puesto al Señor. ¿Sí lo están entendiendo? 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Cuando hablamos de habitación, hablamos de intimidad. Cuando hablamos de habitación, yo creo que la parte más íntima para cada uno de nosotros es nuestra habitación. Aún los jóvenes, los solteros, ellos quieren su habitación porque ellos quieren su intimidad. ¿Cierto? Cerrar la puerta y escuchar lo que quieran, pero es como el lugar más secreto. Cuando hacemos del Señor ese lugar secreto, cuando lo invitamos en esa intimidad, es ahí donde empezamos a conocerle. Es ahí donde empezamos a entender quién es Dios. Versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Estas palabras las dice el Señor. Lo anterior es lo que el 14 es la respuesta que viene. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Esa palabra conocer, ha conocido, me ha conocido. Uno de los propósitos para la vida es conocer a Dios. ¿Sí lo sabías? ¿Tú quieres saber uno de los propósitos? Un propósito por el cual Dios te colocó y me colocó en esta tierra fue para conocerle a Él. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Verso 15. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Tremendas promesas, ¿cierto que sí? ¿Cuántos reciben esta palabra? Pero yo quiero que se vayan con algo. Todos recibimos estas promesas, pero ¿cuál es el mensaje central hoy? ¿Con qué te vas esta mañana? ¿Qué te llevas tú en tu corazón y en tu espíritu? Con el cual vas a habitar y vas a navegar esta semana. ¿Qué es lo que te vas a llevar en tu corazón? El que habita al abrigo del Altísimo. Qué hermoso es que esa palabra del que habita sea puesto allí nuestro nombre. Tú que has habitado bajo mi abrigo. Miriam, tú que has habitado bajo mi abrigo. Mafe, tú que has habitado bajo mi abrigo. Qué lindo que el Señor es, que perseveremos, que le conozcamos. Mira, la vida se va en un instante y se puede acabar en cualquier momento. Yo siempre les he dicho. Pero a Dios le vamos a conocer en esta tierra, aquí. El que habita, no dice el que habitará. Porque si dijera el que habitará, dice, bueno, cuando me muera, no. El que habita hoy. Tampoco dice el que visita. Dios no quiere visitantes. El que habita al abrigo del Altísimo. Y eso solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar con esa labor. El Espíritu Santo es el único que pone el querer como el hacer. El Espíritu Santo es el que pone en nosotros esa necesidad de Él. El Espíritu Santo es el único que nos muestra y nos impulsa a Jesús. El Espíritu Santo es el único que nos atrae a Jesús. Dijo Jesús, Él los guiará a la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús estaba diciendo, Él los va a guiar a mí. Él los va a traer a mí. Si tenemos una relación con Dios, con el Espíritu Santo. Yo le decía a una persona, si tú buscas a Dios, vas a querer más de Dios. Si tú dices, no, es que uno siempre le dice a la gente, tú estás orando, sí, yo oro. Bueno, ¿y por qué no volviste? No, pues no he podido, pero yo oro. Yo siempre les digo, no, porque si tú de verdad buscas, quieres más de Él. Si tú buscas, si tú sientes la presencia de Dios, tú vas a anhelar más sentirla. ¿Cuántos de acá hemos sentido la presencia de Dios? Todos. Pero una vez que uno siente la presencia de Dios, no quiere volverla a sentir, porque es algo maravilloso.
Nada en este mundo nos puede llenar. Nada en este mundo puede saciar nuestra alma como lo hace Él con nosotros. Oro para que Dios nos haga buscadores de su presencia. Oro para que el Espíritu Santo aumente nuestra hambre de Él. Oro para que el Espíritu Santo ponga en nosotros un vacío que no podamos llenar sino con Él. Somos Vino Nuevo, somos una casa generosa. Con tu donación, estamos trabajando en extender el reino de Dios a las familias de nuestra ciudad. Para hacer las donaciones en línea, puedes hacer una transferencia bancaria a las siguientes cuentas. Banco Colpatria, cuenta de ahorros, 476-2026-691. Anequi a los siguientes números, 304-559-6261 o al 311-532-9691. En David Plata, al número 304-559-6261. No olvides indicar tu nombre completo y a qué corresponde tu donación, diezmos, ofrendas o primicias. Así de fácil, puedes poner una semilla en tu casa, sabiendo que dará fruto en abundancia.